nocturno la semana pasada, porque el tema de la gasolina súper tiene a la gente fastidiada y molesta. El aumento de una gasolina que sabemos que no está subsidiada. Y usted la semana pasada decía algo que es razonable y que ya lo vimos, lo comentábamos ayer con Ramiro, con Alberto, no sé si estabas tú, Jaime, todavía acá, que en cambio vemos que en el oro, en la frontera, están pasando en bidones y en tricimotos la gasolina nuestra extra, que vale allá una cantidad X, y la venden en la mitad o un poquito más, y gran negocio. Lo mismo en Colombia con el diésel. Entonces, yo veo también, porque tengo que ser justo, Fernando Santos, amigos que nos ven y nos escuchan, que el tema de la gasolina es sensible, porque va directamente al bolsillo de la gente. Y esto no es mentira, parte de lo que pasó en octubre de 2019, lo dijimos 1000 veces acá, Ramiro, Jaime, Alberto, y siempre, es porque a la gente le cuesta, el tema del dinero en gasolina le cuesta, porque todo sube el transporte público, sube la comida para llevar a los chicos al colegio, el transporte escolar, sube absolutamente todo. Yo lo veo y tengo un pensamiento social y político en ese sentido, yo lo comprendo. Entiendo lo que dicen los economistas, que a veces parecen no entender. Ramiro, Jaime, Alberto, amigos, parecen no entender cuando uno se desesperaba antes de las manifestaciones, antes les explicábamos y les decíamos, y el funesto Cueva ni contestaba, pero no entendían que Mao Zedong no se equivocó cuando dijo que el hambre es el mayor agitador de un pueblo. Entonces, con este contexto, diciéndole lo primero, Fernando Santos, que sabemos que las gasolinas están caras, ¿hasta cuándo eso? Primera pregunta. Segundo, sabemos que hay contrabando. Usted dijo la vez pasada que hablamos que la única forma de poder combatir eso, porque los precios han bajado algo, suben, pero van a estar posicionados todo este año a un valor y bajarán algo el próximo, es de buscar medios de combustible alternativos. Entre ellos, uno puede ser el gas, mi querido Fernando Santos Albite. Muy buenos días, Andrés, y a sus amigos. Eduardo, Andrés el malo y el feo. Eduardo, sí. Perdón, no, como sí. Además, él es bien viejo. Y a la audiencia de la ciudad de Guayaquil, es un problema complejo, porque usted muy bien lo dice, el petróleo y su precio y el precio de los derivados es quizás la materia más sensible políticamente hablando en el mundo. Le doy dos ejemplos actuales. En Sri Lanka, frente a la India, tan lejos de nosotros, y en Panamá, tan cerca, están protestando al mismo tiempo por el incremento de los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque por decisiones de la OPEP del año 2020 se redujo la producción, la demanda aumentó luego de la pandemia y ha habido un desbalance. El precio se fue hasta $120 el WTI. Esto está causando alarma en el mundo. Hace unos 3 días el New York Times, el periódico quizás más influyente del planeta, tenía un editorial en primera página. Los altos precios de los combustibles están llevando a la humanidad a una catástrofe como la del año 1929, una inflación desatada. Y el día de hoy ha salido una inflación, los números de inflación de los Estados Unidos, 9.1% anual. Algo monstruoso que no se ha visto en 80 años. Está la economía americana más inflacionaria que la venezolana. Todo esto por el alto precio de los combustibles. Lamentablemente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Así es que, ¿cómo enfrentar este problema? Uno de ellos, sí, se puede hacer una sustitución energética, pero toma tiempo, ¿verdad? Quizás una solución es la que se está discutiendo, es la focalización
el precio para quien pueda pagar, pague alto, quien no pueda pagar, se le venda un poquito más barato. Pero es un problema muy complejo, no es cuestión de un día. Así es técnico, hay varias alternativas. Primero hay que decidir si se subsidia al usuario, como en Europa, no es que se le da el subsidio al transportista, se le da al usuario, al estudiante, al obrero que se dirige a la fábrica, al ama de casa que va de compras, se le da una tarjeta para que con esa tarjeta pague menos. Otra línea de pensamiento dice que es más bien al que compra la gasolina, que en los surtidores se ponga un lector magnético y en el automóvil también, y si merece el subsidio, está calificado, se le vende más barato. Otro se le dé una tarjeta o que se le usa el teléfono celular, en fin, un montón de soluciones. De difícil implementación, todas muy bonitas en el papel, pero ninguna aprobada en la práctica. Así es que encima, para poner más elementos en esta pira funeraria, porque así puede terminarse, el primer tema con el que se inician las conversaciones entre el gobierno y los indígenas es este tema tan difícil, el más difícil de los 10 puntos, cuando debería haber sido al revés, primero lo fácil y luego lo complicado. Lo más complejo. Es lo más complejo. Así es que, y además los indígenas, cuyo concepto de tiempo es ahora, quieren que se les resuelva esto hoy mismo o quizás hasta el fin de semana, lo cual es imposible. Esto va a tomar meses, hay que hacer una licitación para escoger al quien ofrezca la mejor solución, ¿verdad? Entonces, aquí les cuento, en Quito hay un poquito de preocupación. ¿Qué va a pasar? La impresión general y primera es que hubo un error de estrategia, no se debió haber comenzado por este punto, pero son problemas internacionales. Además, no es que el presidente de la República de malo subió los combustibles, claro, y después les bajó, no, esto es un problema mundial, ¿verdad?, que está en vísperas de solución. Ayer cayó como $8 el barril, está a menos de $100 por primera vez en muchos meses. El presidente Biden, el mandatario más importante del mundo, está estos minutos viajando a Arabia a rogarles a los árabes, al príncipe Mohammed bin Salman, a quien acusó de asesino hace pocos meses, que por Dios le incremente la producción de petróleo para que bajen los precios, ¿no? Así es que es un problema bastante complejo. Es una pena que se lo ponga en una mesa de discusión en la cual no hay quien conozca. Los señores indígenas son expertos en agricultura, en avicultura, en ganadería, pero no en combustibles. Doctor. En segundo lugar, el Estado le ha puesto al ministro de Obras Públicas, no es un problema de los transportistas no plegaron al pago. Además es un señor, no lo conozco, pero está a 15 días, debió haber estado el Ministerio de Energía ahí. Así es que una complicación. Pero va a estar el ministro de Energía ahí también, en esta mesa, en representación del Ejecutivo. En algo estará el ministro de Transporte y Obras Públicas, pero principalmente en esta mesa de trabajo va a estar el ministro de Energía. Ahora, doctor, es tan complejo esta temática. Usted conoce mucho de la rama hidrocarburífera, tiene gran experiencia, ha estado frente a la Secretaría de Estado, ha estado en la empresa privada. Es tan complejo el tema de la focalización. Y bueno, a la final uno se pregunta y se termina contestando, porque si no se lo ha podido ubicar en el tiempo, debe ser por aquello. ¿Qué se atrevería a sugerir usted? Porque ya vemos, a ver, lo que resulta fácil es identificar a grosso modo. La transportación pública obviamente necesita tener ese componente de subsidio. Lo que tiene que ver con el transporte del alimento, lo propio. El sector agrícola que requiere carburantes, el sector camaronero, el sector acuícola o el sector pesquero artesanal debe de tener estas subvenciones del Estado. Y basado en eso, le pregunto, puntualizar ya esa ayuda es se vuelve tan complejo, doctor. Quizás la mejor solución sería poner un chip, como dicen, inteligente en los vehículos y en las gasolineras, ¿verdad?
por la cual, si usted es un usuario industrial, llamémoslo así, agrícola, usted pague menos que el profesional que tiene su automóvil. Esto es un principio de solución, pero es complicado. Primero se presta al mal uso, ¿verdad? Esto es un país... La viveza criolla la decimos acá en Guayaquil. Así es, aquí se falsifican los carnets de discapacidad. Imagínate. De los 10,000 que hay, alguien me decía que solo 1,000 son legítimos, pero bueno, dejémosle eso. Pero hay otro problema muy, muy serio, que es la negativa rotunda y frontal de los dueños de las gasolineras, porque ellos dicen, sí, señor ministro, muy bien, usted nos dice, al señor que tenga el chip azul, le vendo la gasolina en 2.40, al que tenga el chip amarillo, le vendo en 1.80, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, hay unos 60 centavos que yo no recibí. ¿De quién espero recibir? Del Estado, ¿verdad? Porque quien subsidia es el Estado, no el privado. Pero si ni a Solca, ni a los hospitales privados que reciben enfermos del Seguro Social, el Estado paga esa diferencia, menos le vas a pagar a los gasolineros. Entonces los gasolineros dicen, sobre nuestro cadáver implementan este sistema. Está devaluada definitivamente la palabra del poder público y eso es triste, eso no debería de ser así. Permítame, doctor Fernando Santos Albite Ramiro Cepeda, con otras inquietudes para nuestro invitado experto en materia petrolera, ex ministro de Estado, Ramiro. Fernando, ¿cómo le va? La verdad es que yo, escuchando sus respuestas, me he reído algo cuando hablaba de lo del carnet de discapacidad. Yo dije, nadie es mejor para tener ese carnet que los asambleístas, que en verdad lo necesitan por todo lo que han hecho, los méritos. Dos temas. Primero, la solución del tema del petróleo para el mundo y la solución del tema de la gasolina para el Ecuador. Yo creo que el mundo ya se tiene que replantear por esta crisis y por todo lo que se va a generar por esta crisis, el replanteo serio de las alternativas de reemplazar al petróleo y a todos los carburantes que mueven la industria en el mundo, porque está claro que no se puede poner de rodillas a la humanidad en términos económicos. Ya lo hizo el COVID y no estuvimos preparados. Y ya lo está haciendo el petróleo y tampoco lo estamos preparados. Entonces, si no está preparada la humanidad, estamos al borde de una destrucción que no será de una guerra, sino de un canibalismo, en un caso político y en el otro producto de nuestra situación de la pandemia, de lo que provocó la pandemia. Entonces, ¿qué solución camina, Fernando, y quiénes deben de activarla? Pues seguros estamos que no seremos los del tercer mundo. Así es, Ramiro, ese es el corazón de lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Y no solo son los árabes que han bajado que han bajado la producción para que sube el precio. Hay la guerra de Rusia. Rusia le está cerrando los gasoductos. Veo que ayer le cerró a Italia. Es tan sensitiva la energía, ¿verdad?, que usted puede causarle daño, al contrario, restringiendo el uso de la energía. Entonces el mundo está rehén a un grupo, a los que poseen recursos energéticos. El New York Times hace pocos días tenía un editorial que decía el mundo va, como digo, a la catástrofe si no se hace algo para asegurar la soberanía y la eficiencia energética, la disponibilidad de energía. Pero toma tiempo. Mire, el carro eléctrico, que era una solución, ¿verdad?, que funcione en lugar de con gasolina o diésel, con energía eléctrica, se lo vio como una solución muy importante y bonita y ecológicamente muy saludable, pero apenas se venden el 2% de todos los automotores en el mundo son eléctricos. No hay la infraestructura de las electrolineras. La energía de hidrógeno, usted ve que los cohetes que van a la luna
son impulsados con el hidrógeno, o sea, la potencia del hidrógeno es maravillosa, pero no han logrado todavía la tecnología para usar en vehículos y cosas pequeñas, ¿no? Entonces va a tomar tiempo. Actualmente el presidente Biden está yendo el día de hoy a los países árabes, a Israel, a ver si se hacen de a buenas si hay más petróleo, porque también ellos están peleando y los árabes usan el arma petrolera. Como dice el dicho, vuelve el perro arrepentido, y ahí le tocará ir pues a Biden a hacer poner su mejor cara. Y una pregunta, Fernando, el tema en Ecuador. Yo la focalización veo como esto el cuento del gallo pelón y no encuentran la punta del ovillo. A mí se me ocurría, y quiero ver si a usted le parece, porque simplemente es un ejercicio intelectual de los que hago en algún momento, y es, en vez de subsidiar la gasolina o los combustibles, ponerles a los transportistas, bien sea de carga pesada, de transporte de taxis o transporte intraprovincial, intracantonal, darles los vehículos sin aranceles, sin IVA, sin ICE, simplemente al costo de lo que es, y en la matrícula reconocerle año a año un valor de exoneración por el tema de los combustibles, porque si no, vamos a tener la sinvergüencería de las fronteras, de los expendios ilegales, de todo, porque en este país es donde lo improbable es lo posible. Entonces, no sé, es algo que se me ocurrió, no sé qué le parece a usted. Usted tiene más formación que yo y más experiencia que quien habla. No, y es una magnífica solución, por supuesto, y eso le han pedido en los paros anteriores, en octubre del 2020, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en el país sean los vehículos, aquí cuesta un vehículo de carga, un camión, 90, 100 mil dólares, y en el Perú vale 60 mil? Unas llantas allá valen 80 dólares, aquí valen 300 para ese tipo de vehículos. Sí, esa es una manera de aliviar el peso económico de los transportistas, ¿no? Obviamente el Estado dice, es rápida y fácil, pero el Estado dice, esos aranceles van al fisco y me causan un hueco fiscal, ¿no? Hay muchas soluciones. Es más, una solución que se está demorando es, por ejemplo, la mejora de las refinerías, especialmente la de Esmeraldas. Mire, en Esmeraldas, de cada 100 barriles que llegan para procesarse, solo 40 son gasolina, diésel y el gas. 60 son un residuo pesado que no tiene mercado en el Ecuador, hay que venderlo a Centroamérica para las plantas eléctricas a un precio regalado. Como cada año se venden aquí 100,000 vehículos, tienen que usar gasolina importada. De los 250,000 barriles al día que consume el Ecuador, 150,000 son importados y por lo tanto tenemos que pagar el precio internacional. Deben mejorarse esas refinerías. El presidente Moreno ya dejó una licitación, no se ha hecho nada. Ahí obviamente es una solución a mediano plazo, 2, 3 años, pero algo se puede hacer. Así es que hay medidas pequeñas, ¿verdad? Como usted dice, los aranceles, los impuestos al transporte, mejorar la refinación local, pero sí toman tiempo y el problema es que el entorno, ¿verdad? Los señores indígenas, les escuché cuando negociaba con el gobierno en la conferencia episcopal, querían soluciones para hoy, o para mañana, o para ayer. Entonces le han puesto una presión al gobierno, que el gobierno como que actúa un poco precipitadamente, ¿no? Yo creo que primero debemos serenarnos un poquito y discutir esto tranquilamente. No es fácil, no es fácil. Está bien que se haya traído de nuevo actualidad este tema, porque durante 20 años, desde el tiempo del presidente Noboa, estamos discutiendo
la focalización de los subsidios. Cuando llega el momento, hay alguna bulla, la burocracia se pone activa. Ya se apaga el fuego, se olvida la gente, se sube la gasolina, se la baja, bla, bla, bla. Termina el problema y se olvidan. No. Esta vez hay que encararlo, pero reconociendo que hay varias soluciones y hay que optar por la mejor. No es fácil. Además hay que hacer una licitación para que el ministerio respectivo contrate, porque no tiene la tecnología, vendrá de privados y hay varias, pues contrate la mejor. Pero en este ambiente de una pistola en la sien del presidente, resuelve esto en 3 días hasta el fin de semana. Imposible. No es posible. Así es que bajemos la tensión y analicemos fríamente, sin olvidarnos, pero no va a ser cuestión de minutos, sino quizás de semanas o meses la resolución del problema. Monseñor Alfredo Espinosa, obispo primado de Quito, nos decía que les ha brindado agua de valeriana ahí para que se tranquilicen y conversen tranquilos en la conferencia episcopal. Es una primicia que le paso. Jaimito Velázquez, por favor. Gracias Ramiro. Doctor, bienvenido. La verdad es que escuchándolo, si bien es cierto técnicamente hablando, es complicada la solución y va a tomar tiempo. Lamentablemente la radicalización del sector indígena en pedir soluciones inmediatas es lo que preocupa para toda la población, más allá de todas las soluciones técnicas que podamos dar. Inclusive yo le diría, si aumentamos el subsidio, estamos dejando de gastar en inversión de salud, educación o desarrollo de este país, pero son cosas que no las van a comprender, y lo que quieren, inclusive le diría yo, dando el subsidio, muchas de los indígenas no se van a beneficiar, más bien, o sea, el 20% de esa población pues obviamente no tienen ni siquiera tractor, como se lo digo todo, el tractor de $25,000 o 25 lo que decía el joven Leonidas Issa, ¿no? Lo que pasa es que al analizarlo y buscar un subsidio focalizado sí es bastante complejo. Sin embargo, los transportistas que en un momento dado peleaban por este tema tenían una solución específica, es decir, todas sus unidades están registradas en la Agencia Nacional de Tránsito. Es simplemente ponerles el número de placa en un sistema para que las gasolineras, o determinar una sola gasolinera en cada provincia o en cada ciudad, digamos, que sean las autorizadas para poder dar ese subsidio, identificado por número de placa, que es algo más sencillo y no tan complicado, porque las tarjetas, los chips y todo lo demás, es tiempo que va a tomar. No sé cómo usted ve el tema. ¿Se podrá poner esta solución como una alternativa hasta poder comprar todos los equipos necesarios? Sí es una solución que sea a los buceros, los transportistas, también a los camiones de carga, ¿verdad? Las camionetas. En el sector rural se usa mucha camioneta. Veía en la televisión, todos vinieron en camioneta a Quito, y se bajaron de la camioneta y nos causaron semejante problema. Pero ahí viene la dificultad de que esta gasolinera tendrá que ser de Petroecuador, ¿verdad? Porque los privados no quieren. Ellos dicen, jamás aceptaremos que vendemos más barato y esperar que el papá Estado nos devuelva esa diferencia. Y como Ramiro dijo, el Estado está desprestigiado, una pena. Claro. Es una solución a corto plazo. Podría ser, pero hasta ubicar una gasolinera por ciudad, hay 1,200 en el país. Es una de las posibilidades, que sean las de Petroecuador, ¿verdad? Que sea el Estado. Tiene sus inconvenientes, ustedes están lejos de esa gasolinera. Obviamente la bondad de las gasolineras es que usted, cuando se queda sin gasolina, compra nuestra, tendría que usted destinar, de dirigirse solo a una. Va a haber unas colas larguísimas porque hay muchos automotores en el país, creo que pasamos de 2,5 millones. Podría ser un principio de solución hasta que se pueda extender, porque la idea sería que el usuario vaya a cualquier gasolinera, el beneficiario del bono, y ahí le reconozcan la focalización, ¿verdad? Pero como un primer paso, lo que usted sugiere me parece sensato.
Así es, esperemos que se tome una solución perpetua. Lo que sí es cierto es que tener un subsidio que cada día va en aumento, va en decremento el desarrollo del Ecuador, y eso no lo entiende la parte indígena, no lo entiende muchos ecuatorianos, porque el bolsillo es el que sufre el ecuatoriano. Ahora, lo otro que le iba a decir es en los costos de la gasolina, mi querido doctor, porque la verdad es que en esos costos, que más allá está el costo de importación de la nafta como tal, existen otros costos que están internamente aquí, que eso lo hablamos la vez pasada, no sé si se acuerda, y decíamos los costos de Petroecuador, que están exageradamente altos, y eso hace que en un momento dado nuestros costos de gasolina sean altos. ¿Hay alguna manera de bajar esos costos o no? Porque toda la ineficiencia que tiene el Estado en las mismas gasolineras y en un sinnúmero de trabajadores y de procesos ineficientes incrementan ese costo. ¿Cómo usted ve el tema de poder racionalizar o digamos, sincerar un poco más las cifras para poder tratar de bajar los costos internos? Usted lo ha dicho, miren, la gasolina súper está $5.20, es una locura. En los Estados Unidos se vende en $4.50, en $4.40, y ahí hay un impuesto a los combustibles que aquí no lo tenemos, aquí solo hay el IVA. Es el costo muy alto de Petroecuador. Como la única que importa la gasolina es Petroecuador, y se la vende a los distribuidores y ellos le añaden 20, 15 centavos su utilidad. Ya el grueso del incremento está en la estructura de Petroecuador. Petroecuador tiene 11,000 empleados con sueldos elevadísimos, porque como tienen un contrato colectivo, ¿verdad? La mayoría de los trabajadores están bajo el Código del Trabajo. Cada 2 años hay que incrementarles, y subsidios y sobresueldos. 11,000 trabajadores, pero pagados como si trabajaran en Suiza. Y una estructura obsoleta. Hay fugas porque nunca hay mantenimiento. Entonces, si la empresa privada se le diera más facilidades, y para eso se dictaron leyes en el tiempo del presidente Moreno y el presidente Lazo, para que sea la empresa privada y compita, ¿verdad? Una empresa privada A, que es eficiente, venderá más barato que la empresa privada B, que es más ineficiente y tiene mayores costos. Lamentablemente aquí es el monopolio del Estado, y bajo el amparo del monopolio del Estado a uno le cargan el precio que quieren. Usted ha puesto el dedo en la llaga, es la ineficiencia de Petroecuador, que ha llevado a $5.20 el galón de súper, cuando no debía costar más de $4.70. Así es que es también hora de que pensar ya en un poquito de la desmonopolización de los servicios públicos, no se diga en electricidad, también existe ese problema. Los problemas son profundos, ¿verdad? Este es un estado que hace 50 años que comenzamos a ser petroleros. El grueso del ingreso petrolero, que ha sido centenares de miles de millones de dólares, se ha ido al Estado, y el Estado ha crecido, y el Estado comerciante es un Estado obeso, un comerciante obeso con costos muy altos. Hay que pensar ya. Son problemas estructurales. Son problemas estructurales que tiene el país, que hay que cambiar, pero necesitamos una sociedad. Estoy escuchando acá. Necesitamos una sociedad informada, exministro, porque lamentablemente son problemas de comunicación. La gente no termina de entender. Yo decía más temprano, ¿no?, que es increíble. Acá el diésel vale $1.75, pero el Estado tiene que destinar un subsidio 1.4 veces más elevado del costo del galón, es decir, $2.48 tiene por cada galón de diésel. La gente no lo entiende, como no lo conoce, no lo termina de asimilar, y esas son las distorsiones que hay en este y en otros temas que definitivamente tenemos que cambiar como sociedad. Y esa es la falla también de este gobierno, del resto de gobiernos. Llevan la cosa fácil, líderes políticos, líderes gremiales y empresariales incluso, que de alguna manera no les interesa mucho tener a una sociedad bien informada, y ahí tenemos estas graves consecuencias. Yo creo que desde ahí parte este tema. Doctor, siempre es agradable conversar con usted. Gracias por dispensarnos estos minutos. Muchas gracias por invitarme. Buen día, el doctor Fernando Santos Albite, ex ministro de
petróleos de nuestro país. 9:38, vamos a la pausa. Anunciamos que ya estaremos conversando con el ex ministro Fausto Ortiz, ex titular de la cartera de Finanzas y Economía de nuestro país. La pausa es breve, ya volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. EMAPAC EP festeja por todo lo alto a Guayaquil, trabajando sin parar en las obras que conforman el